buenas tardes, 2 de la tarde con 6 minutos, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca establecer profundidad, debate, análisis, en conversaciones muy profundas de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo todos los días y que se vuelve noticia, y la idea es brindarle los matices que tienen todos los temas con el fin de que usted se forme una mejor opinión. Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora, como siempre, hoy cargados de muchas noticias y muchas de ellas que rondan en torno a la técnica de la fecundación in vitro, que sin duda Randall ha dejado que hablar en los últimos días. Sí, hay tanto tema hoy de eso. La caja respondió ya, disminuyó el costo que había calculado de 80 millones a 20. Hicieron una revisión después de que les dimos a conocer la locura que era hablar de 80 millones en temas de costo de la fertilización in vitro, del procedimiento de fertilización in vitro. La caja le está diciendo al Poder Ejecutivo que no se puede regular por decreto, que tiene que ser por ley. Aún así, el presidente de la República insistió esta mañana en que, bueno, que va a firmar el decreto, pese a la negativa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aquí lo que pasa es que hay un problema de implementación. Pareciera, no sé si vos tenés la misma impresión, de que la caja conoció la sentencia hasta el viernes pasado. Sí. Es decir, ahora dicen, hay que hacer los laboratorios, hay que preparar a los especialistas, y los 2 años que han pasado de la sentencia, ¿qué estaban haciendo? Sí, es que es increíble que un tema que se ha debatido durante tantos años, porque la sentencia, si bien fue en el 2012, es una lucha que se ha dado por más de 10 años, y de hecho la fertilización in vitro se aplicaba antes en el Seguro Social, antes del año 2000, cuando fue, en este caso, inhabilitada. Sería el término apropiado, la fecundación in vitro. Lo cierto es que también sorprende, y lo hemos resaltado aquí también muchas veces, cómo incluso el mismo día que se presentó el decreto, la misma caja no conocía de los alcances del decreto. Sí, acaba de firmar el decreto el presidente Solís, esta es noticia de última hora, sí, que les estamos brindando. Sí, vamos a ver, porque ya nosotros hemos hecho un montón de debates sobre el tema de fertilización in vitro como procedimiento, las diferentes posiciones que hay en el país, pero bueno, ya dejando de lado el debate sobre la técnica y hablando ahora sí solo sobre el cumplimiento de la sentencia, llama mucho la atención de verdad que pareciera que la caja se enteró de verdad el viernes. De hecho, la defensa, aquí tuvimos a la defensa de Costa Rica en el tema, tuvimos a doña Yoconda Ovea, que es una de las jefas que representa al Estado costarricense, decía, hemos ido cumpliendo. No, en realidad hasta el decreto no habían cumplido nada, sí, ¿verdad? Y muestra de ello es que la caja ahora dice, bueno, hay que preparar la infraestructura, los laboratorios, los médicos, bueno, eso pudieron haberlo hecho mucho antes. Y en el tema del costo, vamos a ver, ellos nos dijeron a nosotros, la presidenta ejecutiva de la caja, que cada caso de FIV costaba 80 millones de colones. Pero ellos hacían ahí un juego de palabras, decían, este es el proceso y no el procedimiento. Es decir, desde que una pareja entraba por problemas de fertilización a la consulta del médico hasta que salía con el chiquito después de nacer, ese procedimiento costaba 80 millones de colones en una caja. Nosotros lo que hicimos fue que llamamos a Panamá, a las clínicas donde se hace la FIV. Resulta que con tiquetes, hospedaje, la técnica, las consultas, el proceso de parto costaba $12,000. 12,000, estamos hablando de 6.5 millones de colones, es decir que con esa cifra que dio la caja, al caso ya alcanzarían en Panamá para 12 técnicas, claro, 12 personas diferentes. Entonces, digamos, por lógica, a la caja le salía más barato entonces subcontratar, digamos, de clínicas privadas para que hicieran. La FIF hicieron una revisión en las últimas horas, ya corrigieron hoy, dijeron no, son 20 millones, igual es 3 veces el costo de lo privado. Sí, y entonces cuando la prensa le pide a la caja que detalle el costo sobre el que está calculando los 20 millones, dicen, bueno, infraestructura, equipo médico, el proceso entero, digamos, hasta el parto. Y aquí entonces viene otro interrogante, y es, ¿van a hacer un edificio nuevo cada vez que alguien tenga fertilización in vitro? Porque va el costo de la infraestructura, digamos, en cada uno de los casos. Ese es un tema, pero bueno, lo cierto es que el presidente Solís hace 10 minutos firmó el decreto ya que regula la fertilización in vitro. Ese es uno de los temas importantes que hay el día de hoy. El otro tema es internacional. Leopoldo López está esperando condena hoy en Venezuela. El sistema judicial venezolano se enfrenta a uno de sus grandes desafíos, porque tiene la cara, los ojos del mundo puestos hoy en Caracas.
expresidentes de Bolivia, expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana particularmente, le mandaron ayer a la jueza, a la jueza que tiene que decidir la sentencia sobre Leopoldo López, una carta donde le pedía que lo absolviera. Yo no dudo, y para hablar con mucha transparencia, de que si hoy sale condenado Leopoldo López, el Vox Populi, digamos, a nivel mundial, será que el gobierno venezolano tiene controlado el sistema judicial venezolano. Que para muchos analistas es lo que en este momento se está dando en Venezuela, incluso a pesar de la separación de poderes que, al igual que en Costa Rica, en buena teoría, según el sistema, existe en Venezuela. Es un ambiente muy convulso. Recordemos que vienen elecciones legislativas en diciembre. También a raíz de todas estas protestas y de los 43 muertos o más de 40 muertos que han habido desde febrero del 2014 hasta la fecha, también es parte de lo que se le está achacando legalmente a la causa penal que en este momento se supone está enfrentando Leopoldo López. Sí, es muy complicado porque vamos a ver, si el Poder Judicial venezolano decide absolver hoy a Leopoldo López, se le complica absolutamente el panorama al gobierno venezolano con las elecciones legislativas y con las elecciones nacionales, porque Leopoldo López claramente, digamos, será visto como un mártir dentro del proceso político venezolano. Y si lo condenan, Venezuela estaría en la boca del mundo entero, de las organizaciones sobre derechos humanos, de la Corte Interamericana, que de por sí ya se salió. La ONU también en días anteriores le hizo llegar una carta pidiendo también la libertad de Leopoldo López. Sí, la comunidad internacional está sin duda sobre la figura de don Leopoldo López, la sentencia que se va a dar hoy, que por supuesto en redes sociales tendremos, y también en la tercera emisión, cobertura. Si apenas se anuncia la sentencia sobre Leopoldo López, entonces estaremos informándosela a ustedes. Listo, porque aquí tenemos un tema amplísimo, complicadísimo, un tema que toca las fibras sensibles, y en eso yo también hoy lo comentaba con Isel, como periodista les voy a decir también que no es fácil, digamos, abordar estos temas porque toca muchas fibras sensibles, inclusive de quienes estamos moderando un programa que es el tema de la eutanasia. Ese será el tema esta tarde. Y Matice, yo quiero agradecerles a todos que nos acompañaran esta tarde. Tenemos un grupo muy destacado de analistas hoy, de profesionales que nos van a ayudar a abordar el tema. Yo quiero iniciar por mi derecha a presentar a nuestros invitados. Don Julián Solano, es asesor legal, ya nos había acompañado en una ocasión, asesor legal del Colegio de Médicos. Don Julián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a todos los oyentes. Pues dispuesto a aportar en análisis de este tema que siempre va a ser polémico. Gracias. Más a la derecha está doña Abril Gordienco, que nos ha acompañado 2 veces, si no me falla la memoria, que es abogada y que nos va a ayudar a darnos su opinión sobre el marco en el que se debería de mover la eutanasia. Doña Abril, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, es un gusto estar aquí de regreso. Buenas tardes, Isel. Y a mi izquierda está el padre Mauricio Víquez, director del Observatorio de Realidad Nacional de la Curia Metropolitana y profesor de bioética de la UNED. Padre Víquez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nada más le pido gracias por la invitación. Ya casi. Ahora sí, padre. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Gracias. Y tenemos también a Rodrigo Romo, psicólogo, que nos ha ayudado durante muchísimos años en temas muy complicados. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente con un tema muy vigente, ¿no? Que no pasa de moda y que siempre crea una gran polémica. Esperemos poder aportar ahora. Sí, muchas gracias de verdad a los 4 por estar aquí. Y bueno, ya casi vienen los cafés para que conversemos entonces hoy. Es una conversación sobre el tema. Primero las damas. Doña Abril, ¿a usted qué le parece el tema de la eutanasia? Esa es una pregunta muy abierta, Randall. Claro, siempre empezamos con una pregunta abierta para ir cerrando conforme vamos avanzando. Pues es que no sé hacia dónde quiere que la dirija, porque una cosa es lo que puede ser mi opinión personal y otra lo que digamos están tratando de regular en los diputados en la Asamblea Legislativa a través del expediente 19.440. Déjeme limitársela más entonces. Me interesa, antes de hablar de lo que están intentando los diputados, que es la eutanasia pasiva, hablar sobre la eutanasia, en la amplitud de la palabra. ¿Usted qué cree? ¿Debería de permitirse la eutanasia activa y pasiva? ¿Debería solo la pasiva? ¿Qué le parece? Mire, yo incluso a mí no me gusta usar la palabra eutanasia pasiva para algo como lo que está tratando de regular el proyecto de ley. Incluso ese proyecto tiene un prefacio que pareciera que originalmente fue preparado para regular la eutanasia. Y de pronto
termina uno de leer el prefacio y lee el proyecto de ley. El proyecto de ley es sobre el rechazo de tratamientos, el derecho que tiene cualquier persona a rechazar tratamientos que pueden ser dolorosos y que pueden resultar inútiles para salvarle la vida o para alargársela, y que que más bien sirven para alargársela dentro de lo que la doctrina religiosa y otras doctrinas llaman encarnizamiento terapéutico. Eso es lo que regula el proyecto de ley, a pesar de tener un prefacio con otro tinte. Y aún lo que regula es sujeto de mucha mejora. En cuanto a la eutanasia en general, pues yo, por mis principios y mis valores religiosos y personales, no estoy de acuerdo, si bien me solidarizo y entiendo perfectamente las situaciones tan al límite, tan dolorosas en que puede llegar a estar una persona cuando sufre alguna enfermedad tremendamente grave, discapacitante, dolorosa para esa persona y para sus familiares, y yo lo he vivido incluso en carne propia con uno de mis familiares más cercanos. Entonces lo puedo entender, lo que puede ser la desesperación, pero no comparto la eutanasia activa, ya, por una cuestión de valores. Ok, antes de hacer la primera ronda, vamos a ir a conocer nada más un pequeñito reportaje que nos hizo Isel para introducirnos en el tema de la eutanasia activa, de la eutanasia pasiva. Vamos a escuchar el reportaje y volvemos para seguir conversando. Por sí solo, el término eutanasia causa mucha controversia en todo el mundo. La palabra es de origen latín y significa buena muerte. Holanda fue el primer país en legalizarla. En Costa Rica particularmente hay diversos tonos como posiciones encontradas. Aunque para muchos la eutanasia es completamente reprochable, sin importar sus clasificaciones, es importante mencionarlas. La forma activa se delimita en ocasionar la muerte directamente mediante algún fármaco en sobredosis, mientras que la forma pasiva se da por medio de omisión de algún medicamento, procedimiento terapéutico o alimentación. Señores Uvieres, vamos a proceder a pasar lista. Vamos a proceder a pasar lista para determinar el quórum correspondiente. En el país actualmente se impulsa una iniciativa para legislar propiamente la eutanasia pasiva. Incluso fue parte de los proyectos de ley que desfilaron en convocatoria durante sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo. Si nos vamos a otras partes del mundo, la situación sigue presentando diversos matices. Los casos más cercanos fueron específicamente el de la estadounidense Brittany Maynard, quien decidió la aplicación de la muerte asistida. No obstante, tuvo que mudarse a otro estado del país norteamericano, pues en el que residía no estaba permitida. Siento alivio al saber que no moriré de la forma en que me han descrito que lo haría a consecuencia de mi tumor cerebral. Moriré en mi cuarto, en la cama que comparto con mi esposo, con mi mamá y con mi esposo a mi lado, en paz, con la música que me gusta de fondo. La joven de 29 años optó por poner fin a un cáncer cerebral muy agresivo el pasado 1 de noviembre. A diferencia de la situación que vivió Valentina Maureira, una adolescente de 14 años con fibrosis quística que pidió la aplicación de la eutanasia directamente a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística, solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad. Al final no le fue aprobado y la joven murió el 14 de mayo de este año. Desde cualquier punto o lugar del mundo que se visualice, la eutanasia genera controversia, con muchos tonos que presentamos hoy en Matices.
2 de la tarde con 21 minutos. Ahí teníamos la introducción que hacía Isel. Como hemos estado hablando dos términos diferentes, yo quiero aclarárselo a la audiencia. La eutanasia pasiva, que lo explicó muy bien doña Abril, tiene que ver con que una persona rechace tomarse los tratamientos o los procedimientos médicos que podrían alargarle la vida en un momento en que padezca una enfermedad terminal. Sin embargo, el proyecto de ley del que hablaba doña Abril rebaja las penas en el caso de la eutanasia activa. ¿Qué es eutanasia activa? Que una persona le pida a un médico que termine con su vida en medio de una enfermedad. Don Julián, el tema en general y el tema en particular del proyecto de ley, ¿qué le parece al Colegio de Médicos? Sí, bueno, es importante. Yo como abogado pues tendré mis criterios. Hoy vengo a externar el criterio del colegio como asesor legal del Colegio de Médicos. Tal vez es importante primero establecer algunas diferencias. Por ejemplo, para el sistema inglés sí existe la distinción entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Y eutanasia activa sería cualquier hacer para producir la muerte a pedido del paciente. Eutanasia pasiva sería dejar morir aún a pedido del paciente. En este caso implicaría también el rechazo al tratamiento médico, a pesar de que el médico sabe de que el paciente se va a morir, debe respetar su voluntad. Sin embargo, por ejemplo, en otros sistemas, sobre todo el orientado por el sistema de los españoles, no aceptan el rechazo al tratamiento médico como un tipo de eutanasia pasiva. Bueno, pero aparte de la consideración conceptual, lo que tenemos que ver en el proyecto es eso, qué es lo que pretende el proyecto y qué termina regulando. Si se trata de rechazo al tratamiento médico, la posición del Colegio de Médicos es que hoy en día, incluso la ética médica ha cambiado. Antes los médicos no aceptaban rechazar el tratamiento médico porque se consideraba que si el médico tenía la ciencia, el paciente simplemente se sometía a su saber y el médico decidía. Hoy en día no. Los principios de la bioética dicen que tenemos a un paciente que es un ser digno, con libertad, con conciencia, y que el médico debe respetar su voluntad. De hecho, el rechazo al tratamiento médico lo tenemos desde 1973 en el artículo 46 del Código Civil. Y no solo dice para pacientes en fase terminal. Si hoy en día cualquier paciente le dice al médico, usted no me hace procedimiento quirúrgico, y aunque el médico le diga, pero se va a morir, el médico tiene que respetar la voluntad del paciente. Entonces, en ese sentido, digamos que el proyecto lo que viene es a reiterar el derecho del paciente a rechazar el tratamiento médico en los casos que regula de pacientes en una fase terminal. ¿Qué regula también el proyecto? Bueno, nos viene a decir que esa voluntad no solo se puede dar en el momento preciso del tratamiento, sino que se puede dar mediante lo que se llama una voluntad anticipada o testamento vital, que se llama en algunos otros países. O sea, que pueda dejar alguna manifestación, en este caso puede ser ante un notario, en otros países puede ser cuando hace un acto público, cuando se saca la licencia, dependiendo de los países. En este caso es un testamento vital. Y luego regula algunas normas sobre el derecho del paciente, que pareciera que ese debería ser el objetivo principal por el título de la ley, que es el derecho del paciente a una muerte digna sin dolor, donde el concepto de muerte digna sin dolor ya está metido en el sistema de la Seguridad Social en Costa Rica, no por una norma, sino por una jurisprudencia de la Sala Constitucional que otorga ese derecho a morir sin dolor. En ese sentido, el proyecto lo retoma esa jurisprudencia. Pero hay algunas normas que son inconsistentes, porque pareciera que sí están promoviendo ya la eutanasia activa. ¿Cuáles normas nos preocupan? Por ejemplo, cuando se habla de que los familiares tienen el derecho de desistir de un procedimiento. La palabra desistir significa dejar de hacer algo que ya se inició. Entonces, ve lo preocupante. Los familiares, y no dice qué se entiende por familiares, qué grado de consanguinidad.
O sea, tienen derecho, por ejemplo, si el paciente está por su propia voluntad sometido, por ejemplo, a un respirador, el familiar tendría derecho a desistir. Esa norma debe ser cambiada por rechazar, pero no desistir. Pero además me preocupa el tema del consentimiento y rechazo al tratamiento médico en materia de menores y en materia de incapaces. ¿Por qué razón? Porque hoy en día el sistema está de la siguiente forma. El menor de 12 años se considera que por su poco estado de madurez no puede resolver. Entonces el médico tiene que pedir el consentimiento de un tratamiento médico a los familiares, pero si estos lo rechazan, el médico justifica y puede realizar el procedimiento médico aún en contra del criterio de los padres o representantes legales en el caso de incapaces. En el caso de mayor de 12 años, en este momento, hay que escuchar lo que piensa el menor, aún en tratamientos médicos, esto en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué pasa con este proyecto? Bueno, cambia la edad, en lugar de 12 habla de 14, pero además le da no dice, no reitera la norma de que el médico puede optar por el tratamiento aún contra el criterio de los padres. Sin una norma posterior y especial, alguien puede interpretar entonces que en materia de tratamiento paliativo de dolor, quien termina resolviendo si se somete o no a un menor o a un incapaz es su padre, su tutor o su curador, y eso es muy preocupante. Por último, el tema de rebajar las penas a el tipo penal de ayuda o instigación al suicidio o del homicidio por piedad, que es, digámoslo así, el tipo penal que castiga la eutanasia activa, ¿verdad? Entonces, eso implica que está promoviendo la eutanasia activa. Y en el caso de los médicos, yo diría que es fatal porque por una pena de 2 meses. Entonces, uno dice, ¿qué piensan los legisladores? O sea, que una pena de 2 meses. ¿Será que está promoviendo o diciendo que entonces es una acción, en el caso ya de la activa, es una acción del médico que merece poca pena? ¿Por qué? Entonces, con eso está promoviendo la eutanasia activa. Por eso es que nosotros decimos, ¿en qué estamos de acuerdo en el proyecto? Bueno, en el rechazo al tratamiento médico. Pero ya está regulado. Ya está regulado, pero no importa que se regule ahora en forma especial. En el tema del testamento vital, en el tema del reconocimiento del derecho a la muerte digna y sin dolor, esos temas estamos de acuerdo. Pero en los otros temas, el colegio sí ha dicho públicamente que se opone, debe ser revisado integralmente para hacer una pieza coherente, porque esa pieza no es coherente. Usted me recuerda la rebaja en las penas, nada más, ¿no? Sí, bueno, en el caso, digamos, del homicidio por piedad, tiene pena, perdón. En el caso de instigación, ayuda al suicidio, lo que hace es de 1 a 3 años. En este momento la pena está hasta 5 años. En el caso de homicidio por piedad, ahí sí totalmente rebaja las penas, porque la pena originalmente está en 3 años, la baja de 6 meses a 1 año. Pero bueno, esas penas, en el caso de los médicos, establece lo que se llama un tipo penal disminuido, o sea, una pena atenuada, y en el caso de los médicos solo pone pena de 2 meses de prisión, ya sea para instigación, ayuda al suicidio o homicidio por piedad, y eso sí es preocupante. Porque no le pregunté estos datos porque al ver el extremo mayor de la pena, uno logra identificar cómo libran de la cárcel física a una persona que lo cometa, porque en el caso de las penas menores a 3 años, tiene el beneficio de la ejecución condicional de la pena cuando cometa un delito, y es decir, físicamente no va una persona a la cárcel, si prospera este proyecto de ley. Sí, así es. Bueno, y ya sabemos toda la posición que tiene sobre un tema tan controversial la Iglesia Católica, pero padre Mauricio, ¿qué han analizado ustedes precisamente de este proyecto de ley? Bueno, creo que ya hay cosas que aquí se han comentado. Una es la incoherencia que muestra esa propuesta que hacen esos diputados.
Empieza diciendo, por ejemplo, que hay 2 casos que llaman la atención y los 2 que se citan son suicidio asistido, ni siquiera es eutanasia. Una vez que va avanzando, entonces varias veces dice que no importa hablar de hacer distinciones conceptuales, desde el puro principio lo dice, o sea, entonces ¿en qué estamos, verdad? O que toma todo como sinónimos, ¿en qué estamos entonces? ¿Esto qué es? ¿Esto es serio o no es serio? Las palabras adistanasia, ortotanasia, por ejemplo, o la misma distanasia ni siquiera aparecen, o sea, me parece que no la conocen siquiera. Por otra parte, efectivamente hay una gran confusión entre eutanasia pasiva y eutanasia activa a lo largo de todo el documento. Hay un miedo tremendo, por ejemplo, a abordar el tema religioso. 5 veces se dice que no son cuestiones religiosas. Y una vez que pasa más adelante, va a afirmar otra vez e insiste en el tema de que efectivamente son asuntos civiles únicamente y que no tiene por qué andarse el asunto enfocando de otra manera, siendo un tema, como hemos dicho, con tantísimas aristas. Curiosamente, sin embargo, se cita a Rubén Hernández hablando sobre el tema de la espiritualidad de la gente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quedamos? ¿Somos o no somos? Y finalmente, hay afirmaciones que se hacen en torno, por ejemplo, a la perspectiva de que el ser humano parece ser que vale en la medida en que sea útil o que esté sano, y si no, entonces podemos proceder con respecto a él. De lo paliativo se habla únicamente 2 veces, y todo lo que se indica aquí sobre eutanasia activa, más adelante desaparece ya en la propuesta del proyecto. Entonces, no solamente nos parece incoherente, sino que también, efectivamente, uno dice, ¿qué se pretende? ¿Abrir algún tipo de puertas o qué? El texto mismo ya del proyecto, con esas salvedades que se han hecho ahorita jurídicas, enfoca el tema de adistanasia, ortotanasia o eutanasia pasiva, y curiosamente en este caso la moral católica no tiene dificultades, es un tema que se asume tranquilamente. Ok. Rodrigo, creo que habíamos hablado de este tema en un programa que recuerdo fue muy impactante para mí, cuando llegaste en algún momento a hablar sobre... que no es el tema de este programa, pero me acuerdo muy bien sobre el enfrentamiento del luto en casos de menores de edad, digamos, el enfrentamiento del luto de los menores cuando tienen una enfermedad terminal. Pero en este caso, ¿cuánto pesa el convencimiento personal a la hora de, y la espiritualidad también, por supuesto, a la hora de tomar una decisión de este tipo, por ejemplo, de eutanasia pasiva, de dejar de tomarse los tratamientos, de desistir? ¿Cuánto pesa eso en esa decisión, Rodrigo? Claro, bueno, realmente yo diría que por naturaleza el ser humano se aferra a la vida, ¿verdad? Es parte de la naturaleza humana. Buscamos el poder pasar más tiempo con las personas que queremos, entonces el buscar siempre la forma de mantenerlos vivos, de tenerlos bien, va a ser algo normal, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista del paciente, quizás cambia mucho la cosa. ¿Por qué? Porque los procesos de duelo nos llevan a estados psicológicos o emocionales que varían mucho. No podemos asumir que sea la misma capacidad emocional el tomar una decisión cuando una persona se enfrenta al dolor o cuando está enfrentándose incluso a una depresión emocional, que cuando la persona llega a un proceso de aceptación, ¿sí? Yo mencionaba esto en el programa pasado justamente porque en el trabajo con menores de edad que tienen enfermedades terminales, ellos me decían, ¿verdad? Literalmente, yo ya me quiero morir, yo sufro mucho, pero no puedo porque mis papás no me dejan, ¿sí? Y no desde un aspecto legal, ¿verdad? Esto desde un aspecto emocional. Si yo me muero, ellos sufren, ellos lloran, ¿verdad? Y ellos en vida realmente tenían muchos dolores, eran niños que al final padecían por insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Entonces realmente estamos hablando de procesos de duelo que llevan a que la persona en un momento dado pueda tomar una buena o mala decisión. Por supuesto, creo que a nivel social, macro social, estamos hablando de un tema que siempre va a levantar mucho el polvo, ¿verdad? Porque justamente no podemos no tocar estos temas sin el punto de vista de la iglesia, del gobierno, de las leyes, de la sociedad, y no asumir también temas y palabras fuertes como es el suicidio asistido, ¿verdad? O sea, efectivamente hay temas que son suicidio asistido,
¿Por qué? Porque la persona está eligiendo ya no querer vivir, ¿sí? Entonces, un suicidio asistido se da, ¿por qué? Porque él no puede de otra forma quitarse la vida, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que una persona, un médico, ya tome una acción para quitar la vida, es bien fuerte, ¿verdad? Es bien fuerte incluso como decisión, aunque se lo pide el paciente, aunque se lo pida la familia. Pero Rodrigo, puede haber en algún momento, vamos a ver, es que una cosa es cuando médicamente sabes que vas a morir, ¿verdad? Y hay otras que son enfermedades muy difíciles de llevar, pero que no son necesariamente enfermedades terminales. Entonces estoy hablando, no sé, del impacto que genera un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? O no sé, alguna otra enfermedad muy complicada. ¿Podría darse psicológicamente un momento donde la persona desista de arranque ante el impacto de una noticia de este tipo, ante una probabilidad de morir, y no necesariamente la certeza de que va a morir? Sí, por supuesto. Es que las fases iniciales dentro del proceso de duelo justamente llevan a que uno pueda cambiar su punto de vista con respecto a lo que quiere, ¿verdad? El conocer que uno tiene una enfermedad generalmente va a causar una primera fase de impacto, de shock. Entonces realmente voy a estar un poco nublado para tomar decisiones. Pero mucho ojo, la persona va a caer en un estado más adelante de enojo y de depresión, que es donde realmente yo digo que no hay esa facilidad para tomar decisiones. Aunque la persona lo asuma como un acto consciente, realmente yo creo que sí podría ser respaldado bajo un análisis de ver en qué estado emocional está la persona, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, en un estado, en una enfermedad que no es necesariamente terminal, o bueno, yo creo que la vida es terminal para empezar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hablar de tomar decisiones en un estado depresivo es realmente muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le va a recaer ese peso, efectivamente, no? En ese caso, Rodrigo, porque también hay un aspecto muy interesante, además del diagnóstico que recibe tan lamentable una persona, de ser un paciente en etapa terminal, está en este caso, ante estas situaciones, la presión social, en cuanto también llega a repercutir sobre esa misma persona. Sí, claro, bueno, a cualquier enfermo lo primero que le dicen es échale ganas, ¿verdad? Y va para adelante todo. O sea, realmente es muy complicado cuando uno se entera de una enfermedad. Nosotros tenemos el concepto de salud, ¿verdad? Así como en la discapacidad pensamos en tener un hijo, no pensamos en discapacidades, pensamos en salud. Entonces, la pérdida del bienestar o de la salud siempre genera un duelo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, a nivel social al depresivo se le dice, pero échale ganas, caray, no estés triste. No se trata de no estar triste, ¿verdad? Son fases en las cuales el paciente no puede salir y en la cual está nublada la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Eso es justamente lo delicado, yo creo, Randall, que realmente no podríamos determinar hasta qué punto la persona, bueno, sí se puede determinar, pero ¿cómo se haría para determinar? Esa es la gran pregunta, si realmente la persona está haciendo una decisión consciente, ¿verdad? Claro. Y yo creo que es lo que causa igual escozor con los menores de edad, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, 12, 14 años, estamos hablando de preadolescencia, de adolescencia, ¿verdad? Realmente el adolescente no tiene quizás todavía esa capacidad de análisis, de decir realmente si quiere o no, ¿verdad? No. En general, en tomas de decisiones de la vida, ¿verdad? Es como si un adolescente te dice, ya, decidí que ya no quiero estudiar a los 13 años. No, pues estudias porque estudias. O sea, así de sencillo. Entonces, hablar de ya no quiero vivir porque me duele o no quiero vivir con esta enfermedad, el peso es muy fuerte para todos. Doña Abril, hay un punto que a mí me llamó mucho la atención en su artículo sobre el proyecto de ley, y es precisamente que no se deja o no permite, no regula dejar a una persona con poder total para tomar la decisión, y que inclusive podría generarse conflictos entre familiares del mismo rango. Es decir, de un momento a otro un hijo quiere aplicarla, otro hijo no quiere aplicarla, o hay problemas familiares internos. ¿Qué le parece este punto en particular del proyecto? Yo siento que es una lástima que el proyecto
Nada más, a ver si. Siento que es una lástima que el proyecto precisamente toca un tema que no está regulado, aunque si bien ya, como lo dijo mi colega Julián, muy claramente ya el Código Civil permite el rechazo de tratamientos que alarguen la vida innecesariamente, pero si se va a entrar a regular el marco del instrumento del consentimiento previo, autorización previa, lo llaman en España, en Estados Unidos el living will, que se traduce como testamento vital, es una lástima que no lo haga de una manera completa, que no provea el marco jurídico adecuado. Se está desperdiciando una buena oportunidad. Por ejemplo, varias cositas que se pueden señalar. Por un lado, esa que usted dice, no se prioriza entre cuáles son los familiares, en qué grado tienen poder de decisión en primer lugar. Luego se dice que puede hacer el testamento vital quien ya está en una fase terminal, un paciente en estado terminal, y más bien se debería promover que se realicen los testamentos vitales cuando la persona todavía está saludable, y eso sería algo que el sistema de salud de Costa Rica debería estar promoviendo, como se está haciendo en otros países donde incluso se han creado los registros nacionales de autorizaciones previas o de testamentos vitales, como se quiera llamar. Porque hasta serviría para los trasplantes. Por supuesto, tiene esa doble finalidad. ¿Para qué hacer con los órganos de la persona si la persona fallece? Pero además, ¿qué tipo de tratamientos acepta recibir y cuáles no está dispuesta a recibir en caso de llegar a estar en un estado de salud que le impide en ese momento tomar la decisión o expresar cuál es su decisión? Y someter a las familias a tomar esa decisión es un peso emocional, moral muy grande, y se presta para problemas o choques entre ellos. Yo recuerdo en Estados Unidos un caso que me impresionó muchísimo de una muchacha que se llamaba, si no me equivoco, Terry Schiavo, que su ex esposo, porque ya ni siquiera, vamos a ver, al momento del accidente cerebral que ella tuvo, todavía él era su esposo. Luego se divorció, se volvió a casar, y todos esos años esta muchacha estuvo atendida por sus papás. Pero el ex esposo sostenía que ella en vida, a los 25 años, le había dicho que ella no quería vivir si era de forma artificial. Entonces se fueron a un pleito judicial que duró varios años, y ahí tuvo prioridad la voluntad del esposo, que nada más era un testigo de lo que Terry había dicho, porque no había constado por escrito el testamento vital. Ya él no era su esposo, ni siquiera estaba a cargo de ella, la estaban cuidando sus papás, y ahí los jueces decidieron a favor del ex esposo. Y parte de lo duro fue que no era desconectarla de un respirador, porque ella respiraba por sí sola, fue dejar de alimentarla. Entonces, esta muchacha duró 14 días viva, muriéndose de hambre y de sed literalmente. En un caso así, ¿ahí quién privaba? ¿Cuál pariente debió haber tenido prioridad? Bueno, eso es relativo, y ese juez lo interpretó de esa manera. En mi opinión, si quienes la están cuidando, que son los papás, dicen, nosotros la seguimos cuidando porque ella abre los ojos, porque nos sonríe, porque creemos que ahí está todavía con algún nivel de conciencia, y eso que nos están diciendo es matarla, pues bueno, yo ahí creo que un testamento vital hubiera aclarado muchísimo las cosas. No lo había, y creo que el juez escogió de una manera que pues para mi modo de ver no era el correcto. La priorización que él dio de cuáles parientes eran los que mandaban. Entonces, volviendo al caso de Costa Rica y al proyecto de ley, es una oportunidad para regular el testamento vital de manera adecuada, que prevea todas las posibilidades y que se le permita, incluso que se promueva que las personas hagamos un testamento vital cuando estamos sanas, y que se sepa que es más, incluso la otra cosa muy importante de regular es los requisitos y las formalidades. Si queremos que sea un instrumento accesible a toda la población, no le pongamos que tiene que ser en escritura pública y un montón de formalidades que lo van a hacer inaccesible. Pongamos que haya varios testigos. Yo tengo el caso de una señora a quien quiero mucho, muy cercana, que una vez que escribí, yo vengo escribiendo sobre esto desde hace como 12 años, y cuando leyó ese artículo que me publicaron, me dijo, yo quiero que me prepares uno, y puso a firmar a 6 testigos, y yo tengo guardado uno de los originales, y cada uno de sus hijos tiene guardado también otro, para que el día que ella esté en una situación así, Dios no lo quiera, pero si llega a estar en una situación en la que hay que tomar esa decisión, ya ella dejó constando su voluntad.
El testamento vital además debe tener la posibilidad de ser variado en cualquier momento, porque podría ser que las técnicas médicas, tal y como son ahora, varíen y que algo que en este momento para una persona no es aceptable como tratamiento, en el futuro sí lo sea. Y además sería el tema de la custodia del documento es muy importante también, ¿verdad? Porque si solo se le da a un pariente, podría desaparecerlo, o puede de pronto haber dos documentos que choquen unos con otros. En España, por ejemplo, existe el Registro Nacional de Autorizaciones Previas. Claro, en España tienen el expediente electrónico del paciente y eso es algo que aquí estamos deseando tener y requerimos tener, no solo obviamente para estos fines, sino para todos los fines de la salud y del bienestar de los pacientes. Pero en el momento que tengamos el expediente electrónico sería importantísimo que esté incorporado ahí el testamento vital. Pero mientras tanto podemos pensar en otro montón de maneras posibles de custodiar un documento como ese de manera adecuada para que efectivamente cuando la persona lo requiere sea aplicada su voluntad y no la voluntad de otras personas, no de sus parientes, por ejemplo. Don Julián, en medio de todos estos vacíos que usted y doña Abril han señalado de este proyecto de ley, ¿el Colegio de Médicos ha hecho alguna recomendación? A pesar, bueno, ya el Colegio de Médicos había dado un apoyo, o se ha manifestado con respecto a este proyecto de ley, pero ¿algunas recomendaciones se han dado sobre eso? Tal vez aclarar que el Colegio de Médicos lo que hizo fue apoyar la parte del proyecto que refuerza el rechazo al tratamiento médico, que, como dije anteriormente, bajo ciertas consideraciones es conocido como eutanasia pasiva, a pesar de que el concepto es muy polémico. El concepto debería llamarse propiamente ortotanasia. Sin embargo, en algunos lados es conocido como una muerte pasiva por rechazo al eutanasia pasiva por rechazo al tratamiento médico. Entonces, eso es lo que el colegio dijo. El colegio mandó a la Asamblea Legislativa diciendo todas estas inconsistencias. Y la conclusión final creo que coincide con doña Abril Guardián, con el sentido de que debemos aprovechar esta iniciativa, si queremos regular esto, que lo hagamos bien, pero con un proyecto que realmente sea más consistente que el que está en este momento. También, si me permiten hacer la aclaración de la situación de la condena de ejecución condicional, sí, porque en el caso, digamos, del homicidio por piedad, en este momento la pena sí admitiría, porque es de 6 meses a 3 años, se admitiría la condena de ejecución condicional. Lo que sí estamos claros que se está abriendo esa posibilidad, que no la tiene en este momento, es la instigación u ayuda al suicidio, porque ahí sí la pena es de 1 a 5 años y no habría posibilidad de digamos, si se pone si se da al extremo superior, ¿verdad? Entonces, en este caso sí estaríamos permitiendo esa figura, ¿verdad? Ahora bien, padre, ¿usted cree que era necesario presentar este proyecto? Nosotros un día de estos, conversando en otro medio con el diputado Álvarez y también había un médico, lo que decíamos era que era, como se acaba de comentar ahorita, que es como llover sobre mojado, dado que ya hay una regulación. Ellos dicen que efectivamente es como para curarse en salud, sobre todo el personal sanitario. Me parece a mí que, bueno, si es así como ellos lo ven, sería efectivamente como una manera de estar más seguros a la hora de la praxis, ¿verdad? Ahora, curiosamente, en ese tipo de encuentros que hemos tenido sobre el tema, ellos tienden a sorprenderse de que efectivamente la teología moral católica tenga poco que decir al respecto. Ya desde el 92, que el catecismo se redactó, que conocemos ahorita como catecismo de la Iglesia, es clarísima sobre el tema, o sea, no está nadie obligado a cosas extraordinarias. Y en ese sentido, entonces, el renunciar, por ejemplo, a tratamientos extraordinarios o carísimos, o también, por ejemplo, a eso que llamábamos ahorita ensayamiento terapéutico, efectivamente no hay una obligación. De hecho, la palabra adistanasia, que a veces se utiliza para hablar de esta forma de eutanasia pasiva o ortotanasia, adistanasia significa que se corta con lo extraordinario.
La distanasia sería continuar con lo extraordinario. Cortarla sería adistanasia, que es la partícula griega que dice no, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que si es que los médicos desean tener como más seguridad a la hora de proceder, entonces era necesario. Pero si era insistir en algo que ya está regulado, me parece que no. Voy a robarles unos minutos antes de seguir con la conversación para ir a la pausa comercial. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2:51. Tenemos además algunas opiniones en redes sociales. Una de ellas es de Livia Rumoroso, que dice que la eutanasia es un arma de doble filo y es muy peligrosa. Vamos a la pausa, regresamos con matices y vamos de salida con cápsulas. Cada vez que salgamos o entremos del corte comercial, hablaremos en una breve cápsula que preparó Isel sobre el tema de hoy en Matices. La última encuesta de Sid Gallup para Repretel y Central de Radios, elaborada en enero de este año, reveló que un 47% de los ticos está de acuerdo con la eutanasia, mientras que el 49% no la respalda. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Actualmente en la Asamblea Legislativa se impulsa un proyecto de ley para legalizar la eutanasia pasiva, que es la omisión de algún medicamento, procedimiento terapéutico o alimentación. El plan se denomina Ley sobre Muerte Digna de Pacientes en Estado Terminal y fue presentado por los diputados liberacionistas Carlos Arguedas y Antonio Álvarez de Santi. Dos de la tarde con 57 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de Matices hoy con un tema bastante denso y bastante controversial, que como lo presentábamos en la primera cápsula, incluso divide la posición de la gente en encuestas. Ahorita, Rodrigo, doña Abril traía un tema muy importante, que es el vacío que hay en cuanto al testamento vital, ¿verdad? Dejar establecido de previo, cuando gozamos de salud, qué es lo que realmente queremos en una situación de estas. Pero ¿por qué normalmente a las personas, a los seres humanos, nos cuesta tanto establecer eso o prever ese tipo de cosas, algo como la donación de órganos, incluso un testamento sobre bienes? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces? Hasta comprar una tumba. Sí, hasta sí, comprar claro, una tumba. Hasta tomar la decisión. Ahora llama mucho para ofrecer de comprar la tumba. Ahora llama mucho para ofrecer planes funerarios y se nos para el pelo a todos. Sí, ¿verdad? uno se siente a veces hasta agredido, ¿no? Dices, ¿sí? ¿Qué me veo tan malo? Yo le dije, un día me llamaron y le dije, ¿puedes llamar luego? Sí, claro. Sí, es justamente un rechazo, ¿verdad? Que expresamos todos. Yo creo que a un vendedor de espacios funerarios, qué difícil trabajo, ¿verdad? Estar ofreciendo debe tener el huequito donde te van a poner, caray, qué difícil. No le dan para sobrevivir el año. Y yo creo que, bueno, aquí estamos hablando dos temas, ¿verdad? Lo que es el aspecto legal, ¿verdad? Este proyecto de ley. Y yo creo que, bueno, en ese punto, ¿verdad? Las leyes no pueden ser tibias. Si va sobre un proyecto, tiene que ser algo bien hecho, bien formado, con fundamento. Ustedes como expertos saben qué es lo que está careciendo esto, ¿verdad? Desde la parte humana, digamos, psicológica, yo creo que sí es muy difícil, ¿verdad? O sea, si hoy me preguntan a mí, oye, Rodrigo, ¿qué piensas tú acerca de la eutanasia? Yo puedo decirte mi punto de vista personal, quizás sí, quizás no, pero Dios quiera que no. Si salgo de aquí y alguien me lleva en la moto, ¿verdad? Y yo quedo sin estado, sin capacidad de decidir, internado, hospitalizado, qué difícil, ¿no? Porque ¿quién decide sobre eso? ¿Sí? Un punto de vista en el cual, como el caso que mencionaban hace poco, pues se escuchó decir que esa persona decía que si estaba en un estado vegetativo preferiría la muerte. Qué difícil. Mira, en alguna ocasión tuve la dicha, ¿verdad?, de tener uno de los trabajos más difíciles, que fue trabajar con niños quemados, ¿sí? Y cuando los niños quemados
están para facilitar el proceso de sanación, hay que debridar, es decir, la carne quemada hay que rasparla, ¿verdad? Rasparla y hasta que sangra nuevamente, ¿verdad? Y es, yo creo que de las cosas más dolorosas que he visto en mi vida, ¿verdad? Y justamente lo que decíamos ahora, ¿verdad? Son niños que ante el dolor, o niños, adultos, lo que quieras, ante el dolor te ruegan porque les quites la vida. O sea, si tienes una pistola, préstamela porque me mato, ¿verdad? Entonces, realmente qué grado de decisión es cuando la persona está ante tanto dolor o cuando la persona está sedada, en el cual el nivel de conciencia está alterado, qué difícil realmente tomar una situación de este tipo, ¿sí? Por eso el testamento vital debería de hacerse antes de enfrentar una situación de este tipo. Cuando uno está sano, voy a sonar un poco frío, pero cuando está con los 5 sentidos bien puestos. Sí, debe ser así, ¿verdad? Aunque yo realmente igual como todo testamento, ¿verdad? Quizás a lo largo de tu periodo de vida tus decisiones, tus puntos de vista pueden cambiar, ¿verdad? El testamento puede cambiar. Claro, exactamente. Entonces, realmente son cosas nuevamente que uno generalmente no quisiera estar pensando, ¿verdad? Entonces, Rodrigo, ¿quisieras donar tus órganos? Sí, hoy te digo que sí, mañana no sé, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Claro. Porque son de las cosas que uno no quisiera abordar. ¿Por qué? Porque lo vemos desde una perspectiva muy personal. Lo podemos ver desde una perspectiva de los hijos, de la persona cercana, de la pareja, y va a cambiar siempre, ¿verdad? O sea, yo creo que el punto de vista que todos podemos tener con respecto a la eutanasia siempre puede verse afectado si tenemos en efecto una vivencia de una persona cercana que ha pasado por esto, ¿verdad? Que si un proyecto de ley puede venir generado incluso por alguna experiencia, por supuesto. Claro, lo que pasa es que podría incluirse en el sistema jurídico normal. No sé, hace 20 años, por ejemplo, 20, 25, no era obligación adquirir un seguro de vida cuando uno adquiría un préstamo personal. Por ejemplo, la casa sí, pero por el seguro de la casa, pero el préstamo personal no. Hoy ni siquiera te preguntan, vas a firmar los papeles y viene el seguro de vida incluido. Y yo no creo que nadie se sienta a esta altura pensando al banco, ¿usted cree que me voy a morir en 5 años, que es el plazo del préstamo? Pero ya está incluido, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea muy normal, muy sencillo, y tal vez sea un tema de cultura, igual que el tema de los trasplantes. Yo recuerdo hace años, había gente que me decía a mí, cuando yo le preguntaba, ¿usted donaría sus órganos? Sí, menos los ojos. Me acuerdo así, porque quiero ver a nuestro Señor. Esa era la respuesta que me acuerdo. Bueno, hoy ya más gente dice, claro, yo donaría lo que fuera, por ejemplo. Pero eso es materia de educación. Se ha ido educando a la población lo suficiente para adquirir conciencia de la importancia o del valor de donar los órganos. Igual habría que ir creando conciencia en toda la gente de lo importante de disponer con anticipación de qué quiere hacer en caso de que no pueda expresar su voluntad. Claro, incluso si no me equivoco, creo que Chile, ¿verdad?, subió mucho el índice de personas donantes a partir de una campaña muy fuerte, ¿verdad?, en la cual se concientizó sobre esto, y efectivamente eso yo creo que aligeró mucho la carga en todos los aspectos, ¿verdad?, a nivel legal, salud, todo, de que realmente la persona, pues sí, manifestaba y documentaba si era donador o no de órganos. Sí, de hecho es un tema que además al generar mucha sensibilidad a veces nos quita el raciocinio, lo digo con mucho respeto, recordando el tema de la chiquita de Chile, que hoy sale en la introducción. Recuerdo que la chiquita de Chile le pidió a la presidenta de Chile que la dejara morir. Evidentemente tuvo una cobertura mediática enorme, pero si uno se frena ya con el pasar de los meses, por ejemplo, eso no le tocaba al presidente. No. ¿Verdad? Esa era una ley que tenía que pasar por el Congreso de Chile. Pero en el momento más caliente, nadie para a pensar esas cosas, sino que se ve como una ola, y yo recuerdo que había una muy fuerte presión sobre la presidenta Bachelet para permitirle morir, y algo que no podía hacer ella, porque no lo podía ejercer la presidencia. Pero padre, entiendo que la Iglesia Católica, ahora lo comentaba doña Abril fuera de micrófono, permite tratamientos que alivien el dolor, aunque ese alivio podría generar un aceleramiento, digamos,
de la muerte. Vamos a ver, en temas bioéticos hay que tomar en cuenta que hay una bioética que podemos llamar laica y otra que llamamos confesional. Curiosamente, en estos temas ambas coinciden. Y en concreto, cuando se habla sobre adistanasia, se dice, bueno, si tenemos que cortar tratamientos o cosas extraordinarias, lo podemos hacer. Pero además, y el proyecto en la parte introductoria que hemos criticado un poco, lo indica, lo habla varias veces habla de una muerte digna, por ejemplo. Bueno, yo creo que muerte digna sería pues tomar en cuenta que la persona que está padeciendo una enfermedad pues sea un poco consciente, que pueda vivir del modo más humano también lo que pasa, pero eso no implica sufrimientos innecesarios. Entonces, por eso es que se autoriza, y de parte de la teología moral se ve sin dificultad, que se utilicen, por ejemplo, el recurso, para poner un ejemplo, la morfina, incluso en altas dosis, que ya sabemos que eso apresura el proceso de muerte, pero se establece la diferencia entre lo directo y lo indirecto. ¿Qué es lo que yo quiero directamente? Que la persona tenga un nivel y una calidad de vida muy alta y que no sufra, ¿verdad?, innecesariamente. Indirectamente yo sé que le puede provocar la muerte, pero sin embargo lo que prima aquí es justamente lo que yo quiero de modo directo, que la persona esté más tranquila, que la persona no sufra. Y aunque se dé un segundo, lo importante aquí es lo que yo quiera de modo directo. Entonces, moralmente hablando, no hay responsabilidad moral. Ya para entrando nuevamente, doña Abril, en los vacíos jurídicos que hay, en los vacíos legales que hay en este momento en el país para aprobar un proyecto de este tipo, aparte de los que usted más ha señalado, ¿en qué más se debería trabajar? Bueno, yo pienso que esto ni siquiera merita que sea una ley independiente, debería estar dentro del marco de la Ley General de Salud. Vamos a ver, dentro de este tema hay una serie de derechos que son los que están tutelados. El derecho a la información asistencial del paciente, es decir, a recibir toda la información adecuada con respecto a su salud. Incluso tiene derecho a no ser informado, si no quiere ser informado el paciente. Y eso debería estar previsto también. El derecho a la información epidemiológica, ¿verdad? En caso de que lo que haya, el tratamiento que deba recibir se debe a que hay una epidemia o un riesgo de epidemia de algún tipo. El derecho a la intimidad, de que se maneje confidencialmente toda la información relacionada con su salud y con sus decisiones. El derecho, por supuesto, a la autonomía del paciente, que eso es lo que digamos que está en el centro de este proyecto. Y el derecho a la información completa para incluso la elección que quiera tomar el paciente con respecto a qué médico y en qué centro se quiere atender. Lo de escoger al médico, cuando estamos hablando de la seguridad social, obviamente tiene que estar dentro de lo que los servicios de seguridad social del país permiten, pero sí se le debe permitir, a veces entran en una especie de zona que se mezcla y se confunde, que se traslapa, esa es la palabra, las especialidades médicas, y el paciente debería poder decidir cuál de esos médicos que ambos tienen conocimiento o están facultados para atender su caso, cuál es el que él quiere que lo atienda. Todo este tipo de cosas deberían haberse previsto en la ley, y repito, debería estar dentro de la Ley General de Salud, no visto como una ley aparte, que eso es parte de lo que en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico crea tantas confusiones y a veces contradicciones y problemas. Estar creando leyes especiales y ad hoc para determinadas situaciones, ¿por qué mejor no incluir esto dentro de la Ley General de Salud? Que por ejemplo, y así es como se hace en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos. En el caso de España, que está muy bien tratado, este tema forma parte de la Ley de Salud. Y en el caso de Costa Rica, la Ley General de Salud, y aquí voy a un tema que tocó el licenciado Solano, que es muy delicado. Actualmente el artículo 27 de la Ley General de Salud dice que los padres depositarios y representantes legales de los menores e incapaces no podrán negar su consentimiento para someter a sus representados a prácticas o tratamientos cuya omisión implique peligro inminente para su vida o impedimento definitivo, según dictamen de 2 médicos. Es decir, se requiere que 2 médicos digan, se pronuncien sobre la salud del menor para que
los padres puedan tomar una decisión informada. Y en cambio, el proyecto actual, que es preocupante, dice que si el paciente que requiere cuidados paliativos es menor de 14 años, serán sus padres o adultos responsables los tomadores de las decisiones. El médico aquí se lo saltan, ¿verdad? No sé si Julián quiere extenderse un poco más sobre este aspecto, pero la persona más informada es el médico en estas situaciones. Sí, tal vez coincidir en el sentido de que a uno lo que le extraña es que una ley desde el título debe ser coherente. Entonces, si la ley es para la muerte digna, pues tenemos que regular todo lo relacionado con la muerte digna. Pero resulta que uno va a la ley y se mete en aspectos que no son de muerte digna. Y entonces viene toda esta confusión entre eutanasia activa, pasiva, si es ortotanasia o es adistanasia. Coincido en que esto debe ser regulado en normas especiales. Yo me iría un poco más que la Ley General de Salud, recordando que actualmente existe una ley que es el marco propicio, que es la Ley 8239, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Aquí debería estar, por ejemplo, lo que en España se llama la Ley de Autonomía del Paciente, debería estar incluido acá. Una ley que regule la muerte digna, debería estar acá. Una ley que regule el rechazo al tratamiento médico, debería estar acá. Reforzar el consentimiento informado, reforzar el derecho a información de los pacientes, deberían estar en un cuerpo legislativo que sea coherente. Y repito, completo. Esta ley, a pesar de que en el fondo regula aspectos que nosotros como Colegio Médico estamos de acuerdo, no es un instrumento legislativo coherente. Y por eso es que nosotros hicimos ver eso ante la comisión cuando fue consultado el proyecto de ley. Pero tal vez esta norma se repite en el Código Familia, artículo 144, materia de menores. Esta ley se repite en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y estamos dejando en manos de los padres la decisión. Pero vea qué delicado. Podemos meternos a otro tema conflictivo, que es el alcance de este proyecto de ley en el tema del derecho civil. Y estamos hablando de familiares interesados en acelerar la muerte de un familiar, incluso hijos o padres, que es un tema tan polémico. ¿Cuál sería, digamos, la repercusión de un proyecto como este si se deja la posibilidad, digamos, ante un testamento que haya por ahí importante, de que usted acelere o no acelere el proceso de muerte? Un papá que a los 2 años se divorció y no volvió a ver a los hijos 60 años, y a los 60 años sus hijos deciden el fallecimiento. Padre, voy a ir a una pausa y le doy el chance para hablar nada más, porque ahora don Julián igual me recordó ese tema de los proyectos que se llaman diferente a lo que son. ¿Recuerdan un proyecto que se llama Ley de Delitos Informáticos? Terminó llamándose Ley Mordaza, ¿se acuerdan? Porque no tenía nada que ver con el título. 3:14, vamos a la pausa y volvemos. En febrero del 2014, Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la eutanasia para menores de edad. Un procedimiento aprobado para mayores de 18 años en el país europeo desde el 2002. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Exploramos sus contrastes. Matices. Una investigación realizada en Holanda en el año 2002 demostró que la legalización de la eutanasia no incrementa las muertes. El estudio, publicado en la revista médica The Lancet, encontró que las tasas antes y después de la legalización son similares. Los investigadores utilizaron datos estadísticos de Holanda. Tres de la tarde con 19 minutos. Qué rápido se va el tiempo, no he visto que eran las 3:19. Nos quedan 6 minutos.
La única que estaba aquí en debate es doña Abril, así que puede estar acostumbrada al tiempo. No, nosotros no decimos tiempo. Claro. De ahí 1 minuto de conclusiones. ¿Giselle? Bueno, el padre quería referirse a... Bueno, yo que quisiera es hacer ver que hay un detallito sí que hay que tomar en cuenta con respecto al tema de la adistanasia o eutanasia pasiva o ese fenal adistanasia, y es que la renuncia es a tratamientos extraordinarios. De modo que ahora lo que doña Abril decía sobre la atención en lo que es vital y fundamental para mantener a la persona con vida, eso siempre se debe sostener. Lo mismo que la alimentación y el agua, que es el caso contrario de lo que pasó con la muchacha Schiavo de Estados Unidos, en que de paso la motivación última había sido el tema de una póliza. De modo que entonces también, ahora que hablábamos del tema, pero que quedara como claro es un poquito, ¿no?, el tema de lo extraordinario, que es a lo que se renuncia únicamente. Bueno, ahora sí, las conclusiones o el mensaje final que quieran dar sobre este tema, don Julián. ¿Puede hacerle un llamado a los diputados? Que todos no, sí, yo creo que el diputado Álvarez de Santi, que es uno de los que está promoviendo este proyecto, yo creo que ya tiene suficiente información como para llegar y convocar a todas las instancias que tienen que dar sus aportes y hacer un proyecto que sea sistemático, consistente, en todo lo que son los principios, digamos, de protección a la persona en sus diferentes dimensiones, en el tema de la autonomía y la voluntad, en el tema de la toma de decisiones en caso de situaciones de vulnerabilidad, porque aquí hay otro tema también que podemos introducir, que es que podría incluso estarse cometiendo un delito que se llama explotación de incapaces, que no solamente son por incapacidad declarada, sino por estado de vulnerabilidad. Y una situación de estas podría ser un estado de vulnerabilidad. Pero bueno, entonces aprovechar esta situación para hacer una concertación, digamos, de este tema a nivel de los distintos grupos sociales y hacer un proyecto que sea coherente. Ese es el llamado que yo haría. Yo secundo el llamado del licenciado Solano, comparto con él plenamente que vale la pena, estamos a tiempo de tomar este proyecto y trabajarlo nuevamente y hacerlo congruente, completo, integral y coherente con todo con todos los derechos que ya digamos nuestro marco jurídico prevé, y aquellos otros que pues porque precisamente el derecho es algo que siempre debe estar en evolución para adecuarse a los cambios y a las nuevas circunstancias, pues sí, no es que sea una cuestión absolutamente urgente regular esto, pero es importante, entonces regulémoslo bien. Rodrigo. Bueno, yo me voy a salir un poquito del enfoque legal y me voy a ir al psicológico, un poco, sí, más humano, y yo diría que son estos temas justamente los cuales nos cuestionan un poco más acerca de la vida, de cómo queremos vivir, de qué legado queremos dejar, qué tipo de relaciones queremos llevar a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de logros, ¿verdad? Entonces se me hace maravilloso que esto se aborde desde todas las perspectivas, pero que nos mueva un poquitito el corazón a todos para cuestionarnos realmente en cuánto podemos mejorar como personas. Padre. Yo lo que quisiera es recordar que la bioética tiene como propósito último la gestión de la vida. Y en este caso, pues estamos ante uno de sus dilemas éticos más dramáticos. Y en la discusión de este asunto me parece a mí que es fundamental pues no excluir a nadie de la discusión y tener muy presente que efectivamente el proyecto de ley siempre tiene que dejar muy claro que se refiere justamente a realidades extraordinarias, comprender que la muerte, como dicen algunos, es parte de la vida y que enfrentarla de modo humano es fundamental. Y darnos cuenta también de que en esta ruta tenemos que mostrarnos siempre muy sensibles, sobre todo ante el dolor, tomando en cuenta que es una realidad, pues aunque es muy humana, pues tampoco se trata de vivirla solo porque sí, si se puede evitar y el final de la vida puede ser pues con una mayor calidad posible, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, en esa línea creo que tendríamos que pensar un poquito y también la discusión debe ir por ahí. Padre, se me acaba de ocurrir una pregunta, disculpe el destiempo, pero ¿el Papa Francisco ha opinado algo sobre eutanasia? De momento no le he oído nada.
Que desde el 92, dijo ahora, ¿verdad? Es cuando había definido en el catecismo. El catecismo aborda el tema en el 92 y es cuando se hace ver eso que decíamos ahorita, de que no hay por qué asumir lo extraordinario y que la calidad de vida del paciente en condición terminal tiene que ser la adecuada. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, don Abril. Gracias. Don Julián, muchas gracias. Isabel, muchas gracias por la producción del programa de hoy. A las 7 los esperamos en la tercera emisión de Noticia Monumental. Hoy es un día muy informativo. Don Albino Vargas justificó hace unos minutos las declaraciones de Fabio Chávez, las lamentables declaraciones de don Fabio Chávez. Hoy a las 11 tuvimos a don Mario Redondo, doña Marcela Guerrero y don Gerardo Vargas, ellos dos últimos justificando el voto en contra de la censura de Fabio Chávez en la Asamblea Legislativa. Doña Marcela creo que explicó simplemente que a ella no le parecían para nada las declaraciones, pero que no le parecía el foro para censurarlo. Don Gerardo, por lo menos al inicio, ahí dijo, bueno, sí, no me gustaron las declaraciones, pero los medios de comunicación, inclusive yo al aire le dije que me parecía que estaba justificando las amenazas. Patria Justa en el comunicado justifica de alguna forma las declaraciones, por otro dice que garantiza la seguridad de los periodistas que cubramos manifestaciones y que a los directores de los medios de comunicación nos van a invitar a almorzar para hablar de este tema. Yo lo reitero, lo que dije en la mañana como posición editorial de Noticia Monumental, es inaceptable. Un grupo de directores, de hecho nos unimos ayer para emitir un editorial conjunto, el director del Diario de la Nación, la directora de Noticias RPT, el director de Telenoticias, su servidor como director de Noticia Monumental, el director del Financiero. Nos unimos para decirles que no nos van a intimidar y evidentemente pues ahora es muy fácil dejar a don Fabio Chávez solo cuando se habló en nombre de un conglomerado que se llama Patria Justa y que tiene, y hoy intenté justificarlo así, un brazo político. ¿Por qué un brazo político? Porque hay un pacto firmado entre Patria Justa, el Frente Amplio y, no sé cómo decirlo, una parte del PAC, la presidenta del PAC, 5 diputados del PAC. Entonces, bueno, ahí está la relación. 3:26, feliz tarde, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental.